Vamos a describir brevemente los pasos fundamentales para estimar e interpretar un factor de riesgo en un estudio observacional epidemiológico. En primer lugar, recordemos que según el tipo de estudio corresponderá el cálculo de un estimador u otro. En el caso de estudios transversales ya descritos, el estimador de riesgo más adecuado sería la razón de prevalencias. Para los estudios de caso control sería los ratio y para los cohortes sería el riesgo relativo. En cualquier caso, en todos ellos se puede calcular el odds ratio como estimador de riesgo, aunque no sea el estimador de elección. Para calcular la razón de prevalencia, los individuos, recordemos que en ese estudio transversal han sido seleccionados al azar de la población y han sido clasificados en función de su grado de exposición al factor en ese momento y su estado de salud de enfermedad en ese mismo momento que han sido incorporados a la muestra. Y lo que calcularemos será una relación entre las prevalencias del grupo expuesto y la prevalencia del grupo no expuesto. De forma que, si la prevalencia del grupo expuesto es superior al no expuesto, ese indicador, ese estimador de riesgo será mayor que 1. Mientras que, si la prevalencia del grupo expuesto es menor que la del grupo no expuesto, el indicador será inferior a 1. Será igual a 1 cuando las prevalencias de ambos grupos sean iguales, indicando que pertenecer a uno u otro grupo no aumenta la probabilidad ni la disminuye de estar enfermo. En un estudio de caso control, primero se seleccionan animales enfermos de la población y, por otra parte, un número similar de controles. La proporción puede ser de 1 a 3 o de 1 a 4. Una vez seleccionados, investigamos en su pasado para descubrir cuántos de los casos han estado expuestos en el pasado al factor de estudio y cuántos no lo han estado, y lo mismo con los controles. En este caso no es posible calcular la prevalencia, ya que el número de casos y controles, enfermos y sanos, lo hemos determinado nosotros. En este caso, lo que se va a evaluar es el cociente entre los odds de los expuestos y el odds de los controles, extendiéndose como odds a la relación que hay entre casos y controles en cada grupo. Es decir, casos partido por controles en el grupo expuesto, dividido por casos dividido por controles del grupo no expuesto. Por último, en los estudios de cohorte veíamos que seleccionábamos animales sanos al inicio del estudio y uno de los grupos estaba expuesto al factor de estudio al principio del estudio, mientras que el otro grupo no lo estaba. Y transcurrido un tiempo veíamos cuántos de estos individuos sanos inicialmente enfermaban y eran nuevos casos. De forma que en ese tipo de estudios de cohortes es posible calcular la incidencia, dividiendo el número de casos por el total de individuos inicialmente sanos, es decir, el total de expuestos de A más C o en los no expuestos de B más D. De forma que el riesgo relativo es una razón de incidencias, la incidencia acumulada del grupo expuesto partido por la incidencia acumulada del grupo no expuesto. La fórmula es exactamente igual que en el caso de la razón de prevalencias, pero la interpretación ya veremos que es distinta, ya que en este caso no estamos evaluando la posibilidad de estar infectado o enfermo, sino la posibilidad de infectarse o de enfermar, es decir, de cambiar de estado. Sin embargo, para poder interpretar esos resultados es necesario calcular los intervalos de confianza de los mismos, ya que ese intervalo de confianza sustituye al valor de la significación estadística, el valor P. Es difícil de calcular, son fórmulas complejas, pero es completamente necesario para poder interpretarlo. El procedimiento va a ser el siguiente. Primero comprobaremos si el intervalo de confianza calculado es válido o no. Si es válido, determinaremos si el estimador calculado es significativo o no y, por último, interpretaremos el valor del mismo. La validez del intervalo de confianza se basa en los mismos principios que la validación del H-cuadrado de Pearson. Es decir, a una tabla de valores observados, hacemos el cálculo de los valores esperados, los que se podrían encontrar en situación de independencia condicional, y se exige que todos los resultados esperados que figuran en la tabla en amarillo deberían ser mayores de 5. Aunque en una celda haya un valor inferior a 5, sería suficiente para determinar que el intervalo de confianza que se calcule no va a ser válido y, por tanto, no podríamos seguir interpretando. Esto normalmente lo que requiere es aumentar el tamaño de muestra hasta conseguir que esos valores esperados sean todos mayores de 5. En el caso de que los límites sean válidos, continuaremos con la interpretación, que consiste en saber si ese estimador de riesgo calculado es significativo o no. Para ello, la regla es estimar si la unidad, el número 1,
pertenece o no pertenece al intervalo de confianza, de forma que consideraremos que el estimador es significativo si la unidad no pertenece a ese intervalo, es decir, si todos los valores de intervalo son inferiores a 1 o son superiores a 1. Por ejemplo, entre 0,2 y 0,5 quiere decir que todos los intervalos inferiores a 1, con lo cual sería significativo. O entre 1,8 y 2,5 querría decir que todo el intervalo es superior a 1, con lo cual sería significativo. Sin embargo, estamos entre 0,8, que sería protección, y 1,2, que sería riesgo, no podemos concluir nada, el resultado no es concluyente, ya que la unidad, en la ausencia de riesgo, está en medio. En el caso de que la unidad no pertenezca a ese intervalo, el estimador de riesgo es significativo y podemos interpretar el resultado. Obsérvese que no se utiliza el valor del estadístico P, de la significación estadística. Por último, para interpretar el valor, como hemos dicho al principio, dependerá de esa relación entre los valores de los expuestos y el estimador de la medición de enfermedad del grupo no expuesto. De forma que, si es igual a 1, podemos decir que esas dos variables están asociadas, o si el 1 está dentro del intervalo, no podemos decir que esté asociado. Si todo el intervalo es mayor que 1, estamos hablando de que es un factor de riesgo. Estar expuesto al factor supone un incremento del riesgo de estar enfermo o de enfermar, según estamos en estudio transversal cohortes o caso control. Y si todo el intervalo es menor que 1, hablamos de que estar expuesto es un factor de protección. Es decir, la posibilidad de estar enfermo o de enfermar es inferior cuando estás expuesto que cuando no. Es importante tener en cuenta además el tipo de estudio. Por ejemplo, si estamos en un factor de riesgo en un estudio de cohortes, estaremos hablando de que el riesgo de enfermedad aumenta entre 2 y 3 veces, pero es el riesgo de pasar a estar enfermo, es decir, el riesgo de enfermar. Mientras que en los estudios de caso control y en los estudios transversales, lo que estamos estimando es un incremento o una reducción del riesgo de estar enfermo. Obsérvese que en los estudios transversales y cohortes hablamos de incremento o reducción del riesgo de estar enfermo, mientras que en los estudios de cohorte estamos hablando de un incremento o reducción del riesgo de enfermar, de infectarse. Además, hay otras medidas que pueden ser interesantes, que son medidas del efecto del factor, tanto sobre el grupo expuesto como del efecto total, sobre toda la población. Son los riesgos atribuibles y las fracciones etiológicas. Los primeros, los riesgos atribuibles, son estimadores absolutos de riesgo, mientras que las fracciones etiológicas son estimadores relativos, lo que nos permite comparar entre poblaciones y entre factores la importancia de los mismos. El riesgo atribuible es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántos enfermos de la cohorte expuesta son achacables a la exposición del factor? Primera cosa a tener en cuenta, este tipo de medidas solamente se pueden hacer en estudios de cohorte, en estudios longitudinales prospectivos donde iniciamos el estudio con animales negativos. Y es la diferencia entre la incidencia de los expuestos y la de los no expuestos. De forma que si están protegidos va a ser la incidencia mayor en el segundo grupo que en el primero y va a ser un valor negativo, y si están en riesgo los expuestos, el valor será positivo. No es más que mirar la diferencia que hay en este estudio entre ese 0,60 y ese 0,20. Esa diferencia es el riesgo atribuible, es decir, ese incremento de riesgo en el grupo expuesto es atribuible a precisamente la exposición al factor, y el 20% de los casos van a ser por otras causas que también comparte o no con el grupo no expuesto, sería el riesgo basal. Claro, ese estimador es un estimador absoluto. Por lo tanto, vamos a ver cómo calculamos un estimador relativo. No solamente cuántos enfermos, sino qué proporción de los enfermos de la cohorte expuesta son atribuidos a la exposición al factor. Hay una serie de fórmulas que se pueden aplicar, algunas utilizan directamente el riesgo relativo y en ocasiones se puede extrapolar esa fórmula última de riesgo relativo menos 1 partido por riesgo relativo, se puede extrapolar al estudios de caso control y cohorte como estimaciones del riesgo atribuible, ya que aquí podemos despejar la fracción etiológica, y en consecuencia es la respuesta a la pregunta, de esa columna del grupo expuesto, ¿qué proporción es de color naranja? Es decir, dividimos el riesgo atribuible, 0,40, lo dividimos por la incidencia del grupo, es decir, 0,60. Es decir, el 66% de los animales expuestos enferman precisamente por esa exposición. Repetimos que el riesgo atribuible es un indicador absoluto, mientras que la fracción etiológica es un estimador relativo.
De forma similar lo podemos extrapolar a toda la población para ver cuántos de los enfermos de la población son achacables a la expresión del factor. Existen múltiples fórmulas, pero básicamente la diferencia entre la incidencia total, global, y la incidencia de los no expuestos. En nuestro caso, la incidencia poblacional es de 0,40, es la media aritmética de los dos grupos, pero porque los dos grupos tienen el mismo tamaño. Habría que tener en cuenta en ese estudio cuál es la proporción de individuos expuestos y los no expuestos, para hacer una media ponderada de la incidencia poblacional. Y hacemos exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vemos qué cantidad de incidencia excede a la del grupo no expuesto, pero en este caso comparando con la de la población. Es decir, hacer una resta. Incidencia global menos la incidencia del grupo no expuesto. Es un valor absoluto y nos interesa conocer el valor relativo. Es decir, cuántos de esos enfermos de la población son achacables a la expresión del factor. Por un lado, la importancia del factor y por otro lado, si el factor es más o menos frecuente. Las fórmulas pueden ser más o menos complicadas. En general, la fórmula que vemos es la que indicamos en la pantalla y en nuestro caso es exactamente lo mismo. Es qué parte de la columna de la incidencia poblacional, qué proporción de esa columna es de color naranja. Es decir, es atribuida a la presencia de ese factor en la población. Es decir, dividir el riesgo atribuible a la población partido por la incidencia poblacional. Es decir, 0,2 partido por 0,40. Es decir, el 50% de los casos de nuevos casos en mi población son debidas a la presencia de ese factor en una determinada proporción en mi población. Repetimos que el riesgo atribuible es un estimador, una medida absoluta, y la fracción etiológica es relativa. Calculando las fracciones etiológicas en distintas poblaciones del mismo factor o de distintos factores en la misma población, podemos hacer una graduación de cuál es el factor más relevante que afecta a nuestras poblaciones y, en consecuencia, tomar las medidas de control oportunas. Muchas gracias por su atención.